Muy buenas tardes a todos ustedes, que Dios les bendiga. ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren bien. Tal vez ahorita ya están celebrando a las mamás. Feliz Día de las Madres a todas las mamacitas lindas y a todas las que no son mamás, pero que tal vez ya casi van a ser porque se van a casar. Pues también a ellas felicidades. Y bueno, pues ya estamos en su programa Estudiemos Juntos La la Biblia. Biblia. Así que vámonos a estudiar la Biblia todos en familia. Ay, salió verso y sin esfuerzo, ¿verdad? Así que esperamos que usted reúna allí a todos sus pollitos y los traiga para conocer a nuestro Creador, a nuestro Salvador, a nuestro Libertador, ¿verdad? Así que es bueno conocer de nuestro Dios y Él nos ha dejado su palabra en la Biblia para conocerlo y pues aquí estamos, ¿verdad? Vamos a estudiar la palabra de Dios y nos quedamos, bueno, no nos quedamos, todavía vamos en el video número 83 y vamos a leer ahora Éxodo 37. Y probablemente el 38. Ajá. Y pues vamos a ver ahora el mobiliario del tabernáculo y, pues vimos en Éxodo 36 que Moisés suspende la ofrenda del pueblo y también vimos la construcción del tabernáculo. Así que pues, ¿cómo estás, Virgilio? Con calorcito. Sí, un poco. Sí, estamos afuerita y no se siente tanto como adentro. No, porque estamos bajo sombra. Ujú, gracias a Dios. Pero en el pleno sol no aguantaríamos, no somos como las plantas. Sí, claro. El capítulo 36, vimos, ¿no?, cómo la generosidad del pueblo de Israel trajo más de lo que se necesitaba para la construcción del tabernáculo. Todos los maestros artesanos estaban recogiendo la ofrenda según la obra que iba a hacer cada uno. Y al fin le dijeron a los que dirigían la obra: ya el pueblo trajo de más. Yo ya tengo, dice uno, para las columnas que vamos a usar en el tabernáculo y en el atrio. Y otro dice: yo también ya tengo para las bases. Yo tengo cortinajes, tengo las telas, tengo todo lo que necesito. Y cada uno estaba diciendo: ya con esto es suficiente. Entonces fueron con Moisés, le dijeron: ya, dice, el pueblo está trayendo de más. ¿Por qué? Porque de pronto Dios los estimuló a tener un corazón generoso. Y era lo que decía Dios, que iba a recoger Moisés una ofrenda de todo generoso de corazón. Entonces, bueno, si dice eso, dice: el que sea generoso, que esté dando su ofrenda generosamente, de su propio corazón generoso, entonces esa ofrenda se va a recibir. El que no tenga un corazón generoso, mejor ni la traiga. Porque Dios quería una ofrenda que saliera del corazón. Y entonces tuvieron que anunciar por todo el campamento donde estaban. Acuérdense, todavía estaban en el monte Sinaí. Ahí en ese monte duraron aproximadamente 2 años. Entonces, el verdadero monte de Sinaí, que está en Arabia, tiene rastros de un asentamiento humano en ese lugar. El monte Sinaí, que está en el extremo de lo que se conoce como la península de Sinaí, ahí no hay nada, no hay ningún rastro. Entonces, simplemente tenemos que recordar que después de 2 años de estar ahí, varios millones de gentes, con, no sé, probablemente también varios millones de animales, era lógico, era seguro que iban a dejar un rastro de lo que, del tiempo que estuvieron ahí. Entonces, duraron 2 años allí. El pueblo da la ofrenda que trae de lo que había sacado de Egipto y se la traen a los artesanos. Los artesanos dicen: ya es suficiente, y empieza la construcción del tabernáculo.
Primero fue la construcción del tabernáculo, al menos en la secuencia que tenemos aquí. Primero empezaron la construcción del tabernáculo, los cortinajes, todo lo que tenía que ver con el tabernáculo y la tienda que estaba encima del tabernáculo. Y entonces le prestaron la prioridad a la construcción del tabernáculo, para después colocar muebles o mobiliario alrededor del tabernáculo y dentro del tabernáculo y después las demás cosas que se iban a construir. Pero es lo primero que se empezó a construir, el tabernáculo. En este capítulo que vamos a empezar, se empieza a detallar la construcción de los mobiliarios del tabernáculo. Y si el tiempo nos lo permite, en el 38 vamos a leer acerca del atrio y después el recuento de todos los metales que se usaron en el santuario. O sea, la cantidad de metales, de oro, de plata, de bronce, de esos metales que fueron parte del tabernáculo y del mobiliario. Entonces, para empezar, pues empecemos también con oración. Bendito Dios y Padre, de nuevo estamos ante ti para hacer este video, esperando que, Padre, que haya pues muchos que lo vean y que solamente dirigidos por comentarios acordes a tu palabra puedan recibir, Padre, inspiración o entendimiento de lo que en tu palabra se dice. Hay muchas cosas que a veces se quedan fuera del contexto cuando leemos la escritura sin la guía sin la ayuda de alguien, de algún hermano o de algún maestro. Te pedimos que tú nos dirijas, Padre, y que hablemos de acuerdo a lo que dice tu palabra y que quienes vean estos videos reciban también bendición, así como nosotros recibimos bendición a la hora de hacer estos videos. Ayúdanos a mantenernos en este trabajo, Padre, y que sea de bendición en alguna forma para alguna persona o para muchas personas. Gracias pues por esta oportunidad. Dirígenos con tu Espíritu Santo y que lo hagamos para honor y gloria tuya, Padre, y no solamente pensando en nuestro propio reconocimiento. Gracias pues, Padre, bendice esta lectura y este video en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues abran su Biblia en Éxodo 37, mobiliario del tabernáculo. Dice: hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y dice que el arca de la alianza o arca del pacto, dice, es ubicada en el lugar santísimo. El arca de la alianza era el trono de Dios en la tierra y donde se encontraba su presencia. Estaba hecha de madera de acacia que representa la humanidad de Cristo y cubierta de oro por dentro y por fuera, que representa su divinidad. Dentro del arca estaban las tablas de la ley, que solo Cristo guardó, que Cristo fue sin pecado. Y leemos ahora en Éxodo 37:2, dice: y lo cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Y bueno, no tengo todavía. Okay. Y el 3 dice: además fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. ¿Sí? Hasta ahí. Dentro de esta construcción, Dios mismo le dio instrucciones a Moisés. Tienes que usar material especial. Entre las maderas, la madera de acacia
es una de las más resistentes. Entre los metales preciosos, el oro es, bueno, ahora ya se ha descubierto otros metales más valiosos que el oro, pero como el se me escapó el nombre. Pues el oro es el más apreciado, el más común, el más... ¿El platino cuál es? Platino. ¿Ese es? Sí, es parecido a la plata, es plateado, pero es platino, no es plata. Entonces es más valioso que el oro, es más escaso que el oro también. El oro hay muchísimo en muchas partes del mundo, pero es el metal más común de los metales valiosos, de los metales preciosos, es el más común. Bueno, es uno de los más comunes. Y ese es el material, uno de los materiales que se usó en abundancia también dentro del tabernáculo. ¿Por qué? Porque tiene muchas cualidades, es valioso, ese es la principal cualidad, es valioso, se ha acuñado desde tiempo inmemorial. Me acuerdo de un comercial que salía en televisión haciendo referencia, ¿no?, a la calidad de los relojes de oro, y decía desde tiempo inmemorial fue codiciado metal. Tras su nobleza radiante cruzó el mar un almirante. Por su universal valor batalló el conquistador y lo prefirió a la plata, el corsario y el pirata. Entonces se habla de esa manera, ¿no?, de lo valioso que es el oro. Y eso fue de los, ¿cómo se dice?, del material más valioso que se usó en el tabernáculo. Entonces, y se usó en abundancia. El primer mobiliario que se hizo fue el arca del testimonio o el arca del pacto, que ahorita pues no sabemos dónde está. Hay quienes dicen que está en el cielo, que Dios la recogió y se la llevó al cielo. Por lo que dice el Apocalipsis, dice que Juan vio en el cielo el arca del pacto de Dios. Entonces hay que recordar que en el Apocalipsis hay muchos simbolismos. Entonces no sabemos si es real, literal, que se refiere al arca del testimonio de la antigüedad, o es un simbolismo de algo más. Hay quienes dicen que, bueno, con las invasiones al pueblo de Israel, también el arca fue llevada como un tesoro, como un botín de guerra, y que era una nueva arca la que había en el templo cuando se rompe el velo, que se rasga, y se vio el arca ahí en el lugar santísimo. Entonces dicen que es un arca, una nueva arca que se fabricó después de la destrucción de Jerusalén en 400 y tantos años más, 450 años más, antes, no, 450 años más. Entonces, ¿dónde está el arca? Bueno, solo Dios lo sabe, si existe o ya cumplió su propósito, ya no es necesaria. Entonces, ¿dónde está el arca? No sabemos. Pero aquí está, le pusieron mucho empeño a fabricarla con las medidas exactas, ponerle su cornisa alrededor, ponerle los anillos debajo en las 4 esquinas y las varas que entraban dentro de esos anillos para ser cargada cuando tenía que moverse el tabernáculo. Cuando ya se construyó el templo, ya no fue necesario tener esos anillos con esas varas. Ya el arca, bueno, podía tener los anillos y las varas, pero ya no se iba a mover. Esas partes, esas cosas eran para trasladar el arca sobre los hombros, ¿no?, de los levitas. Ellos la tomaban entre 4 y se la cargaban en el hombro y la llevaban sobre sus hombros. Qué tremendo todo lo que nos
hace ver Dios ahí, ¿verdad? Que tenemos que tener a Dios ahora no cargando, sino dentro de nuestro corazón, Amén. ¿verdad? Y pues eso es un simbolismo, ¿verdad? De que antes lo cargaban, pero ahora lo tenemos Lo en nuestro llevamos corazón. dentro. Amén. Entonces, una vez hecha de madera de acacia, la recubrieron de oro y le pusieron las demás partes que llevaba de oro. Entonces, era algo valioso, simbólico de la pureza del trono de Dios. Amén. Porque eso es lo que comentó Gloria, ¿no? Es el simbolismo del arca, representa, o la representación del arca es que es el trono de Dios, donde están los querubines cubriendo el trono de Dios y cubriendo a Dios mismo, como sirviéndole a Dios mismo. Continuamos en el 6, verso 6. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio. El propiciatorio era la cubierta del arca. Tiene las mismas medidas de longitud y de anchura, pero no era tan grueso el tamaño del propiciatorio. Pero encima de ese propiciatorio estaban los querubines, como lo vamos a ver aquí enseguida. Y dice que es donde Dios hablaría con Moisés. Y también dice que el propiciatorio, propiciatorio, el que hace la expiación, el derramamiento de sangre por el pecado. Cristo es nuestra propiciación, ¿verdad? Él fue a la cruz para perdonar nuestros pecados. Y en 1 de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que Amén. ese es el amor de nuestro Dios, que Él quiere que todos lleguemos al arrepentimiento, que todos vengamos a ser salvos, ¿verdad? A los que Él escogió. Entonces continúa el detalle, ¿no? Del propiciatorio. Acuérdense lo que dijimos, 2 querubines estaban sobre el propiciatorio, sobre la tapa, o sea que eran una sola pieza con la tapa, con el propiciatorio. Dice en el 7, hizo también los 2 querubines de oro, labrados a martillo, en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros el uno enfrente del otro, mirando hacia el propiciatorio. Hizo también ahorita continuamos con eso, los 2 querubines. Esto era algo pequeño, o sea, el propiciatorio tenía de largo un poco más de 1 metro y de ancho un poco más de medio metro, tal vez unos 60 centímetros, algo así, 70 cuando mucho. Entonces era algo pequeño. Cuando Salomón construyó el templo, el lugar santísimo tenía cierta medida. Y estaba el arca ahí también. Y con toda seguridad probablemente el arca tenía también sus 2 querubines con sus alas extendidas hacia enfrente y sus rostros uno frente al otro. Pero Salomón mandó construir, fabricar 2 querubines puestos de pie con sus alas extendidas hacia los lados. Entonces una ala tocaba una pared del lugar santísimo y la otra ala tocaba la punta de la otra ala del ángel. Y el ángel, su ala del otro lado, tocaba la pared del otro lado del lugar santísimo. Entonces fue algo todavía más
pues más suntuoso, más espectacular, más bonito. Pero no, los ángeles no eran objeto de veneración o adoración, No eran ¿verdad? objeto de culto, de nada. Pero sí lo hacían, yo creo, la gente, ¿no? La gente llegó a ser, el pueblo de Israel mismo, llegó a tener sus propios ídolos. O sea, no sus propios ídolos, no eran de ellos, eran de los vecinos. Pero esa terrible experiencia que tuvieron como esclavos en Egipto durante 400 años, que en esos 400 años Dios no les habló, Dios mantuvo silencio. Entonces durante esos 400 años el pueblo se acostumbró a ver toda clase de idolatría. Sabían de su Dios, bueno, del que les habían hablado sus padres anteriormente, que fue el que los llevó a Egipto. O sea, él le dijo a Jacob, a Israel, el padre, no tengas temor de descender a Egipto. Dice, yo te voy a llevar y yo te voy a traer. Entonces, diciéndole, te voy a traer a ti personalmente de regreso a tu tierra, a la tierra que te prometí, que les prometí a Abraham, Isaac y a ti, a Jacob. Y dice, y literalmente, te voy a traer de regreso, después que hayas fallecido, te voy a traer de regreso a tu tierra. Pero le está diciendo también, te voy a traer a ti como nación de regreso a tu tierra. Entonces, no tengas temor, dice, dándole consuelo a Jacob. Dice, José cerrará tus ojos. O sea, él es el que, tu hijo amado, al que creías estaba muerto y ahora está como gobernador de todo Egipto, y se están cumpliendo en él todas las visiones que yo le puse en su cabeza y que tú interpretaste correctamente. Él está allá en Egipto y él te va a cerrar a ti tus ojos cuando fallezcas y él te va a traer de regreso. O sea, detalles, no, acuérdense, esta es una paráfrasis. Entonces él le dice, no tengas temor, yo te llevo allá. No vas porque tú quieres, no, es que yo lo decidí así y yo te voy a traer de regreso a tu tierra, a la tierra de Canaán. Entonces, el propiciatorio, si el propiciatorio tenía su forma, era la tapadera del arca, dentro del arca iban a estar las tablas de piedra con la ley moral de Dios y se iban a preservar ahí por siempre. Entonces, ¿qué haya sucedido con esa arca, con el propiciatorio, con las tablas? Pues las seguirán conservando después de siglos, de milenios, los judíos, los israelitas. Bueno, aquí podemos decir, tengan paciencia y lo verán muy pronto, porque ellos quieren construir de nuevo el templo. Entonces, era nada más un comentario, ¿no?, de lo que hubo después en el lugar santísimo cuando Salomón construyó el templo. 2 enormes querubines que tenían sus alas extendidas hacia los lados, tocando desde un extremo de la pared de un extremo de un lado del lugar santísimo hasta el otro lado, hasta la pared del otro lado. Y bueno, el 10 dice, continuando con el mobiliario, hizo también la mesa para el pan de la proposición. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo y de 1,5 codos su altura. Amén, pues qué hermoso cuando estemos sentados ahí juntamente con Cristo, ¿verdad? Y dice en Marcos 16, 19, dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y en Lucas 13, 29 dice, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios.
y dice Abraham, Isaac, Jacob y los profetas. Y vemos también en Efesios 2:6 que dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que esa es la esperanza, esa es la fe de que vamos a estar ahí juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y seguimos en el 11, dice, y la cubrió de oro puro y le hizo una cornisa de oro alrededor. Y le hizo también una moldura de un palmo menor de anchura alrededor, e hizo alrededor de la moldura una cornisa de oro. Le hizo asimismo de fundición 4 anillos de oro y los puso a las 4 esquinas que correspondían a las cuatro patas de ella. Debajo de la moldura estaban los anillos por los cuales se metían las varas para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y las cubrió de oro. Y continuamos. Ok, esta mesa dice, se define, ¿no?, como la mesa del pan de la proposición. Entonces, en esa mesa se ponía pan fresco todos los días y se quitaba el pan del día anterior. Entonces, ese pan era solamente para que lo comieran los sacerdotes. No podía comerlo ningún extraño. Entonces, aun cuando era pan del día anterior, tenía que ser consumido por los sacerdotes. Nadie que fuera del pueblo podía comerlos. Era santificado para ellos. Sin embargo, cuando hubo una necesidad, un sacerdote estuvo dispuesto a compartirlo con gente del pueblo. En este caso, David. David iba huyendo de Saúl y llevaba un grupo de hombres que se unieron a él y quisieron pues correr la misma suerte de David. Entonces llegó David al tabernáculo donde estaba uno de los sacerdotes, el sumo sacerdote, y le dice, voy en una misión. O sea, no le habló con la verdad David, y después le pesó eso a él. Entonces, voy en una misión de parte del rey, pero por la prisa con que me estaba mandando, pues no llevo nada que comer, no llevamos nada que comer. ¿Tienes algo aquí que puedas compartir con nosotros? Y le dice el sacerdote, dice, pues no tengo pan común. Dice, pero te los voy a dar si por lo menos los hombres se han abstenido de mujer. Dice, por 3 días. David dice, pues antes de salir ya estaban sus vasos santos, haciendo referencia a que ya tenían días sin estar con mujeres, con las esposas. Dice, y ahora que ya salimos en esta misión, dice, ya llevamos varios días, o sea, son mucho más santos sus vasos todavía. Entonces el sacerdote, ante la necesidad de David, que ya lo conocía el sacerdote a David, que era un hombre prudente al servicio del rey, que dirigía las batallas del ejército y las ganaba, entonces sabía que era un hombre fiel, y además probablemente sabía con toda seguridad que el profeta Samuel, el último de los sacerdotes, o sea, no el último de los sacerdotes, porque él no era sacerdote, él recibió el cargo de sacerdote, pero no era de la familia de los sacerdotes, era de otra familia, era más bien entonces un profeta, un legislador. Y fue fiel Samuel. Entonces, con toda seguridad, el sacerdote, que sí era de la familia de Aarón, sabía que David había sido ungido por rey, como futuro rey de Israel.
Entonces, cuando ve la necesidad que tiene David, le da los panes de la proposición, que ya habían sido quitados ese día para poner en la mañana pan fresco. Entonces, era pan del día anterior. Entonces, ese pan ya no era fresco, ya no era recién salido del horno, pero estaba allí guardado para los sacerdotes, y el sacerdote no tuvo ningún problema en entregarlo a David para él y para sus hombres. Esta mesita, que era pequeña, que apenas 1 metro y de ancho 30, 40 centímetros de ancho, 45 centímetros de ancho. Y ahí ponían el pan, que puede haber muchos simbolismos. Yo solamente pienso en uno, ¿no? Que es Dios el que provee el pan. Y que se dice de Jesucristo que Él es el pan que descendió del cielo. Amén. Así como el maná en este tiempo de que estaban en el desierto los israelitas. Entonces el pan es también símbolo de Jesucristo, ¿no? El pan que Dios dio para reconciliar al mundo. También representa las 12 tribus de Israel, los 12 panes. ¿Qué cosa? Los 12 panes. Aquí no veo que diga 12 panes. Es que lo tenemos donde leímos anteriormente de la mesa de los panes de la proposición. Sí, Pero pues no. nada más dice los panes de la proposición, okay. No estoy seguro si... no recuerdo haber leído algo de eso, de que fueran 12 panes. Pero bueno, es solamente un comentario acerca de estas cosas. Puede ser correcto lo que dice Gloria, que sean 12 panes, uno por cada tribu, representando una tribu cada uno. Entonces, tú leíste hasta el 15, ¿verdad? 15. Entonces, de la misma manera, esta mesa tenía también sus anillos y sus varas, y también era llevada sobre hombros de los levitas. El 16 dice: también hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones con que se había de libar, de oro fino. También esos utensilios que tenían que estar en la mesa eran de oro fino, y todos esos tenían algo que ver en el servicio del pan que se preparaba todos los días. Y dice tazones, dice para libar, o sea, eran tazones en que se servía vino, y los sacerdotes comían de ese pan y bebían de ese vino. Entonces todo estaba allí junto a la mesa o sobre la mesa. El 17 dice: hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado a martillo. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. Entonces era una sola pieza, labrada a martillo, y me imagino que debe haber sido bien hábil el artesano para poder trabajar y a martillo ir dándole forma al candelero. Mira lo que tengo aquí en Salmo 119, 105, donde habla del candelero de oro. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y también en Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Así que
Esa es la esperanza que Dios nos ilumina siempre, nos enseña su camino y nos ayuda a conocerlo, a ver todo, ¿verdad? Su esplendor, todo lo que Él ha hecho por nosotros y lo que va a hacer y lo que está haciendo. Sí, y de hecho, bueno, el candelero de oro no era pequeño, era un candelero grande. Era 34 Te estoy kilos. viendo de color oro por el sol. Te estoy 34, viendo muy iluminado. sí, esperemos que baje pronto. Ya está. El candelero de oro era pesado, eran 34 kilos de oro. Entonces la caña central tenía brazos para un lado y brazos para el otro. 3 brazos por acá y 3 brazos para acá. Entonces, además, cada brazo y la caña de central tenían, bueno, diseño, ¿no? De granada y copas en forma de flor, de almendro, dice aquí. Y aparte, en la parte de arriba tenía una copita donde se guardaba el aceite y ahí estaba ardiendo. Constantemente tenía que encenderse al anochecer y apagarse y limpiarse al amanecer. O sea que la luz de Dios mantiene iluminada su casa. Amén. En el día el sol está iluminando su casa, en la noche la lámpara está iluminando su casa. Siempre hay luz en la casa de Dios. Amén. Entonces, aquí está hablando no solamente de cómo estaba fabricado y diseñado el candelero. En el 18 dice, de sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelero y otros 3 brazos del otro lado del candelero. En un brazo, 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor. Y en otro brazo, 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salían del candelero. Y en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Entonces ese es el diseño que tenía. No te muevas que me encandila el sol. Ya te arrepentiste de haber hecho el video aquí afuera. Pero yo sé que tú me tapas el sol, por eso, a ver si te mueves, ¿no? Vamos a tener que traer una sombrilla. Entonces, este es el diseño de del candelero. Voy a leer unos 2 versículos más y luego tú terminas. Okay. Dice, y una manzana debajo de 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. O sea, la caña central tenía una manzana, y luego 2 brazos salían encima de la caña. Luego continuaba la caña, tenía otra manzana y otros 2 brazos salían de ahí, continuaba y luego otra manzana y salían los brazos hasta completar los 6 brazos alrededor, bueno, hacia los lados del candelero, de la caña central. Entonces es un diseño único y bien conocido desde hace siglos, desde hace miles de años. Donde quiera que hay un asentamiento judío, bueno, donde quiera que se estableció una sinagoga, hacían una figura más pequeña de ese candelabro, de ese candelero. Y el candelero, lo mencionamos antes, ¿no? Menora, que así se le llamaba, el menora. Era especial, era enorme, peso 34 kilos de oro y labrado a martillo. Entonces fue una obra especial para alguien que sabía hacer el trabajo.
En fin, estos hombres lo hicieron, Bezalel y Aholiab, y los artesanos que con ellos trabajaron. Dice el 22, dice, sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo. Todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. O sea, no fueron añadiéndose piezas, se formó una pieza y se añadió, y otra pieza y se añadió. No, todo era una sola pieza. Yo ni idea tengo de cómo lo habrían hecho. Pero fue una obra maestra para estos artesanos. 23. 23 dice, hizo asimismo sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro, de oro puro, de un talento de oro puro lo hizo, con todos sus utensilios. Y en el 25 dice, hizo también el altar del incienso, de madera de acacia, de 1 codo su longitud y de otro codo su anchura. Era cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos de la misma pieza. Y vemos que el altar del incienso es donde Dios está con las oraciones. Y en Salmos 43, 4 dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Y en Éxodo 37, 26 dice, y lo cubrió de oro puro su cubierta y sus paredes alrededor y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Y le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa en las 2 esquinas a los 2 lados para meter por ellos los varas con que había de ser conducido. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Asimismo, y se hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro aromático según el arte del perfumador. Y ahorita huele bien rico aquí porque hay un árbol ahí enfrente de la casa que se viene el olor hasta acá. Y yo pienso que alguien está lavando y son las flores. Y bueno, tengo también que dice que el aceite es símbolo del Espíritu Santo para sanar. Por ejemplo, en Marcos 6:13 dice, como adoración cuando María unge los pies, dice, con perfume a Jesús. Y en Lucas 7:46 y en Hebreos 1:8-9 dice, Dios dice a Cristo al regresar él triunfalmente al cielo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y luego dice, y Dios unge a Jesús con óleo de alegría, incienso puro, utilizado durante 6,000 años como perfume y panacea. Dice, el incienso es símbolo de las oraciones a Dios. Y el perfume es panacea, dice, es que cura muchas enfermedades, ¿verdad? Eso claro, dicen, ¿no? eso dicen, como dices tú, eso dicen los que saben leer. Sí, el perfume o el óleo de la unción, bueno, era precisamente para eso, ¿no? Para ungir a un sacerdote o para ungir a un rey en un cargo, bueno, a una persona sobre un cargo importante. En este caso, el sacerdote que era ungido como sumo sacerdote después de su padre, o en el caso de los reyes que eran ungidos como reyes después de la muerte del rey o del padre. Entonces había una costumbre, ¿no? de ungir con aceite, o aceite común, aceite de oliva. Había una costumbre de hacerlo así, pero era, hasta donde yo sé, era un tratamiento que se usaba comúnmente en muchas partes, no nada más en el pueblo de Israel. Era ungir a la persona con aceite
y darle como un masaje con ese aceite para ayudarle pues a recuperar algo de la salud que tuviera, que hubiera perdido. Entonces terminamos el 37. ¿Será prudente que continuemos con el 38? Que nos vamos a alargar mucho, ¿no? Sí, sí, probablemente nos alarguemos mucho si continuamos con el 38, así que mejor terminamos aquí el video y dejamos el 38 para la próxima, siguiente video que hagamos. Amén. El 38 de hecho continúa con el mobiliario del templo, del tabernáculo, y después viene la construcción del atrio, que era la parte más extensa, más larga, que no tenía tienda encima. Era ahí donde se hacían muchas de las actividades de los sacrificios. Entonces mejor continuamos en el próximo video. Por hoy, pues muchas gracias por la atención que nos pongan. Amén, así que pues esperamos que los pase a sus contactos, que usted pueda ser de bendición, ¿verdad? Haciendo lo que Dios nos ha mandado, de ir a llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Así que pues todo el mundo es su mundo, ¿verdad? Sus familiares, sus conocidos, a todos los que tenga usted allí, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Así que es bonito, ¿verdad?, que todos vayamos conociendo de ese gran amor que nos tiene nuestro Dios y que mandó a su Hijo Jesucristo para salvarnos y librarnos de la esclavitud del pecado. Así que esperamos que usted sea de gran bendición para sus conocidos y transmita, comparta, ¿verdad? No sea egoísta, comparta estos mensajes que los hacemos con mucho amor para que todos conozcamos del grande amor que nos tiene nuestro Dios. Así que bueno, que tenga un día súper, archimega bendecido y continúa Virgilio hablando. No, nada más disculpas porque pues como no somos expertos, miren cómo nos salió este video. Empezamos con el sol por acá en la cabeza y luego fue bajando y nos llenó la cara de color dorado y no se veía ni el rostro de ninguno de los dos. Y ahora ya está el sol bajando, cubriéndose detrás de la casa del vecino. Entonces, bueno, más bien al revés. Primero empezó iluminando el hombro, luego la cara y ahora la cabeza. Así que disculpen por estos detalles que por no ser profesionales se nos pasan. Y gracias por su atención. Bueno, Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Bye.